Bien, pues continuamos con este tema, Alma, respecto a cómo en tu relación de pareja fuiste generando este vínculo traumático a raíz de la sumatoria de diferentes maltratos encubiertos, ya sea por bromas, por risas, triangulaciones, mentiras. Y también no, tomemos en cuenta, amigos, los que nos escuchan, amigas, que esta sumatoria también tiene una carga previa, el estado de vulnerabilidad de una mujer que tiene un bebé, que no tiene un respaldo de un padre, entonces súmale la carga de tener que salir adelante sola, más el bebé, más el pasado, la historia, más una persona que viene como se presenta como un salvador, que bueno, esto es Ujú. importante que lo vayan tomando en cuenta a la hora de emitir juicios que aparentemente la mujer aparece como la descolocada, la que no funciona bien, la que tiene un déficit, la que no cumple con lo que tendría que cumplir como madre o como mujer. Entonces, vayamos entendiendo cómo se origina la historia para que después ustedes vean esas banderas rojas y armen su propio juicio. Yo como psicoterapeuta, al final voy a dar un poquito de mi interpretación de estos hechos, validando la voz tuya, sobre todo, Alma, que para mí es súper importante darle voz a las que han sido víctimas de acoso psicológico. Por esto este espacio Ujú. está libre de juicio, sino más bien de que entremos ya no nada más en el tema de espiritualidad y religión, porque aquí tenemos que hablar de que el tema de lo místico y esto no tiene que ser menor a lo que es una lógica, ¿sí? A ponerle nombre a esto que sí pasó. Así que hablando del Claro. tema tántrico, yo quisiera que nos hablaras para que el público en general comprenda cómo la depredación sexual es también parte importante para identificar el maltrato psicológico. Adelante, Alma. Sí, gracias. De hecho, yo le había propuesto al principio de la relación que yo quería una pareja tántrica, porque en mi concepción era esa persona que se iba a dedicar a meditar, a hacer sus asanas, sus respiraciones, a trabajarse a sí misma, porque es un camino de autoconocimiento. Tantra, este Her, Tra es vibración, expansión. Entonces, para mí era una forma de crear una relación de pareja en un estado de conciencia más hermoso y lo que yo no podía ver en otros lugares. Y dije, bueno, si él quiere, está dispuesto. Pero no, eso nunca fue real. Eso nada más, él me dijo que era tántrico, yo nunca vi nada de tanto, yo nunca lo vi meditando, ni haciendo yoga, ni haciendo pranayama, ni haciendo nada. Entonces sí me... ¿Qué hacía con esa información, con ese conocimiento? ¿Cómo lo Él, utilizaba? él lo platicaba en sus conferencias como si él fuera experto y como si fuera un fiel practicante. Pero yo sabía la verdad, por eso también él me agarró mucho odio, porque yo sabía, yo le reclamaba, pero si tú no haces nada, no practicas lo que predicas, pero te sabes muy bien los temas y tiene un poder de convencimiento y sabe explicar y sabe darte detalles de todo. Entonces la gente por eso también se sentía atraída. Y las mujeres que conocían más o menos eh, tradición hindú de una relación de pareja a través del tantra, pues que dicen, ay, este hombre es tántrico, pues él se sentía deseado. El Él, poder él es es honesto. importante, el poder es importante en este tipo de personalidades, ¿sí? Eso infla mucho una necesidad egoica de ser superior. Ujú. Y Sí, bueno, también esto de tener un conocimiento que eso engancha, ¿no? De ser un cirujano, si es un académico, sí, estudió un profesional, pero cómo usaba ese conocimiento. Aquí es bien importante, que sí decía cosas que eran ciertas respecto a la parte ujú, médica, pero solamente ujú. para usarlo para a su servicio, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Claro, porque en uno de sus currículums, él dice que es experto en budismo tibetano, pero yo te aseguro que nunca ha estado en el Tíbet, nunca se metió a un monasterio de los lamas a meterse a investigar lo que es el budismo, por Mm, ejemplo, ujú. ¿no? O sea, si tú te vas a volver especialista, experto, tienes que haberlo vivido, encarnado, echarte unos 2 años enfocado, no sé, o sea, es algo que no me tiene a mi sentido para volverse experto, ¿no? Yo me considero experta en temazcal.
Yo me ¿Cómo? lo considero yo, porque Al, tuve mis partos. tú que Yo estás hablando de este personaje, ¿cómo te explicas que haya sido un cirujano que fue, o sea, que sí era cirujano plástico y de pronto haya cambiado hacia esta parte? ¿Qué fue lo que tú consideras que pasó? yo considero que él traía mucha culpa porque él entraba a operar alcoholizado o drogado. Entonces él tomaba y al otro día tenía cirugía y para bajarse la borrachera, tú sabes el método de bajarse la borrachera, con líneas de polvo blanco. Entonces él cometió muchos errores médicos. De hecho, yo tengo una evidencia de unos implantes que puso que le quedó uno más grande que el otro. O sea, cómo alguien que se va a meter el cuerpo de una persona a hacer un tratamiento cosmético le queda eh, un seno más grande que el otro. Tal vez, no Tengo sé, esas es que evidencias. haya tenido algún tema de riesgo sanitario con algún paciente y que él mismo haya identificado que si seguía por ese camino iba a terminar en la cárcel, probablemente, ¿no? Yo creo que va por ahí Mm, y, y él cargaba mucha culpa de eso porque como es alcohólico, los alcohólicos generan mucha culpa. Era un alcohólico seco, neurótico, en rachas. Y otra cosa que me viene a la mente es que cuando yo lo conocí, él me presentaba con sus amigos de la facultad o con sus amigos de sus grupos. mm. Y me presentaba como, ay, mírenla, es que mi novia. Y lo mejor de ella es que está sola y no tiene familia cerca, su familia está lejos. Esa es una gran bandera roja, porque Gracias por decirlo, porque acá es aislar y entre más lejos esté la familia, más vulnerabilidad y más depredación. Ok. exacto, no me agarró vulnerable porque mi hijo bebé tenía 1 año y medio. Yo todavía no terminaba de sanar ese parto. Yo todavía amamantaba a mi hijo. Yo tenía un lazo era mi fortaleza, ese bebé. Era todo para mí, porque después de haber vivido la situación con el padre, yo no hice corajes, no le hice panchos, nada, nada más cambié el estatus, dije, tú y yo, pues ya me di cuenta, tú tienes este estilo de vida, yo no entro, pero vamos a ser los mejores padres del mundo, punto. Tú y yo nada más somos padres, no somos pareja, no somos fiancés, nada de eso, no nos vamos a casar. Vamos a hacer lo mejor para ser los mejores padres. Entonces yo me había propuesto eso mismo con este personaje. Eh, Él quería tener una niña también. Entonces cuando me embaracé de mi hija, pues primero yo estaba todavía recuperándome del primer embarazo y estaba amamantando a mi segundo hijo. Y él me empezó a castigar también. Esa es otra parte bien importante, porque yo buscaba esa conexión con él, tántrica, pero también física. Y él me castigaba no dándome, no teniendo relaciones conmigo, ¿no? Intimidad. Ujú. Y no había intimidad, pero también se ponía borracho y se burlaba de mí y me decía mal cogida, así me decía. Mm. Y yo, obviamente, estoy yo vulnerable y mi enfoque son mis hijos. Eso lo sentí, claro, me dolió, sí, pero yo no le di importancia. En ese momento no se la di porque yo estaba enfocada en mi recuperación, en mis bebés y en trabajar. Entonces yo era la que sostenía más la casa que él, porque él se pasaba 4 días a la semana borracho hasta que acababa como bulto, tirado así en el piso, en el sillón, con posturas bien raras, ya sabes, o sea, agarran de almohada la banqueta, o sea, no, horrible. Y yo era la que me levantaba, atendía el centro, mis hijos, las consultas, llevaba a los niños a la escuela, iba por ellos, hacía las compras de todo. Cuando tú lo conoces, él no te dijo, como bien lo comentaste, que él había estado en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que tenía un problema. No, sino que tú fuiste descubriendo sí, en carne propia, ya en la relación, ya en el Ya que compromiso, estaba por muy decir. bien metida, se desató y empezó a tomar. ¿Ok? Y eran 4 días de alcoholismo y 3 días que trabajaba. ¿Cuánto, Entonces, cuánto tiempo soportaste esta relación?
Realmente esperé hasta que mi hija tuvo como 3 años, que fue que ya nos separamos físicamente, y él en su casa, yo en la mía, pero le renuncié, o sea, renuncié a la relación, renuncié a todo con él. Y resulta, Qué detonó que tú te separaste o cómo fue que y qué es lo que y detona esa separación? desde siempre yo fui la que puso ese de que yo no quiero ya esta relación, no quiero estar contigo, esto no me gusta, no estoy feliz, yo no soy para ti. Yo le decía, yo no encajo en tu mundo, yo no soy para ti. Yo me ponía de tapete para que él me dejara, para que él me viera así como me trataba, pero él no me dejaba, él me lloraba. Ahí entra el juego de pity play El que pity se play. hacía acá. Uy, lloraba, me besaba los pies, me juraba y perjuraba que iba a cambiar, chillaba como niño chiquito. Y yo sí sentía lástima, yo sí sentía pena por él, porque no entendía qué era lo que estaba haciendo. Yo lo veía como un niño que su mamá lo rechazó, su papá lo abandonó y está sufriendo y por eso es alcohólico, y me sentí la salvadora también. Sentí que mi amor lo iba a rescatar, que sus hijos lo iban a rescatar, que el amor a sus hijos. No, eso no sucede. Eso no sucede. De hecho, antes, regreso un poquito al principio, cuando yo me di cuenta de una situación o sea, yo no la puedo describir porque no supe qué pasó, solamente la sentí, la intuí. Algo mi cuerpo me dijo, esto se siente raro. No supe qué fue, pero mi cuerpo me avisó. Y entonces yo decidí cortarlo cuando éramos novios. Y todavía no me embarazaba, acabamos de empezar. Yo dije, es que yo no estoy lista para una relación, yo no quiero nada de esto. Pues no sabes cómo me lloró y me rogó y me convenció para que siguiéramos el noviazgo. Y de ahí fue que a los 2, 3 meses que me embaracé, y fue de así rapidísima la cosa. Entonces, me lo volvió a aplicar en el transcurso del tiempo cuando cometía sus supuestos errores, como mentir, traicionar, engañar, que para mí eso no son errores. Error es cuando te equivocas de letra y borras. Es un error, pero mentir, hay una intención ahí. Él sabía lo que hacía. Eso no es error. Entonces, pero él como es el gaslighting, me lo volteaba y me ponía la culpa a mí, y que yo no lo cuidaba, y que yo no lo atendía. Yo estaba solo con los niños. Y el día que yo le renuncio, el centro holístico que teníamos creció bastante bien. Yo sé que fue parte de mi aportación, porque yo era la que lo trabajaba. Y te voy a explicar cómo. El día que le renuncio, dije, yo no me voy a hacer nada de cargo de tu cita, yo no contesto teléfono, yo no, nada, no voy a hacer ya nada. Hazlo tú. Es más, ni voy a llevar a los niños a la escuela. Y se paró como loco porque dice, ¿cómo que no los voy a llevar? Los vistió como pudo, ni les hizo lunch, los llevó porque se preocupó por mí. ¿Qué te pasa? Es que no, ¿cómo vas a renunciar? Y él pensaba que yo renunciaba a mis hijos también, pero ese día yo estaba tan cansada emocional, mental, todos los sentidos de mi vida ya drenada. Aparte, mi energía no daba para ese día. Y yo dije, ese día me levanté y nada más lo miré y le dije, renuncio a todo, no hago nada. ¿Y qué crees que pasó? No hice nada, y nosotros si generábamos, digamos, unos 100,000 pesos al mes con nos trabajando juntos, y cuando yo renuncio empieza a generar 30,000 solo él. A ver, explícame, de los otros 70,000 que entraban, ¿quién los estaba generando? Era mi trabajo. Cuando yo renuncié, todo se fue para abajo, y de 100,000, ahora 30,000 pesos. Entonces yo estaba trabajando más que él, obviamente. Y se empezó a quejar que porque por mi culpa se cayó todo el proyecto y que lo iba a iniciar él por su cuenta. Y entonces él abrió otro centro, arrendó otra casa y se fue a abrir su centro. Y ahí empezó él. Obvio, se jaló el curso que hicimos juntos de alquimia de vida, y se lo adjudicó. Mm, Él es el creador de todo eso. No, o sea, créditos para mí, no. bueno, claro. ¿Cómo crees? O sea, claro, yo no aporté nada. Viendo Y esta personalidad complicada que aparentemente hoy es un médico reconocido en redes sociales como un ejemplo
pues de ser humano y que guía a otros seres humanos o a que alivien su sufrimiento, a que alivien sus heridas, las experiencias adversas de la infancia, ¿no? Por ahí hay videos donde habla de no habla de abuso, no habla de abusos directos, sino de heridas y cómo se van generando como ciertos cuerpos porque van generando ciertos apegos, pero Ujú. no pareciera como muy ambivalente su discurso, como que hay un lenguaje que no conecta con la realidad. Esos, por ser médico, sí puede seducir, sí puede vender. Sin embargo, en el fondo va quedando como un hueco, como dice el doctor Iñaki Piñuel, como un Sí. hoyo oscuro que no alcanza uno a percibir qué está pasando realmente, cuál es la realidad. Y al estar expuesta a una serie de eventualidades de este tipo, estresantes y repetitivas, como ha sido tu caso, eventualmente Mm. te vas quedando desde esta época vulnerable de tu primer inicio, vas quedándote un poco aislada o desconectada de lo que, de esta fuente principal que como madre ha sido compleja. ¿Cómo puedes contarnos cómo ha sido esta historia en este aislamiento después de que se separan, cada uno se va a su escuela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Yo pensé que ya era libre y que podía hacer lo que yo quisiera, pero no. O sea, el control que él necesitaba tener de mí, porque yo era su combustible principal. Mm, Entonces, no fue así para nada. Yo me batallé bastante. De hecho, yo vengo de descendencia indígena. Mi mamá es mujer medicina. A mí me han dicho chamanes o lugares que yo he estado estudiando, y de hecho tomé diplomados de psicología gestal, donde se incluye el chamanismo, la medicina natural, todo esto tú sabes, ¿no? Esa línea. ujú, Y las plantas de poder. Entonces, yo ya venía de un mundo donde yo ya tenía conexión con los huicholes, con los maracames, los taitas, los que dan este tipo de medicina que vienen de su tradición, no de esos que son como turistas y que toman una ceremonia de, pues, digamos, ayahuasca y ya son ayahuasqueros, porque este fue el caso de él. Este fue el caso. Yo, de hecho, investigué porque era su salvadora, entonces yo supe que en medio de la ayahuasca sanaban adicciones y ahí lo estoy llevando a que haga sus ceremonias. Inclusive lo mandé hasta Perú, a la Amazonía, para que hiciera sus ceremonias y se sanara, y él llegaba feliz y que sí, que ya se sanó y que ya todo iba a estar en paz y que él iba a ser el hombre divino que se presentó al principio y así. Pero no, se volvió peor, se ¿Cuántos años volvió han pasado de controlador. esta historia? Uh, ¿Cuánto estamos Son hablando? 18 años. Estamos en 2026, amigos, amigas. Estamos hoy es día sábado 17 de enero 2026. Esta Mm, historia que nos está contando Alma, bueno, pues es un largo camino mm, de muchos conflictos, como lo dices tú, después de separada, pues eso no terminó, todavía mm. continúa. Síguenos compartiendo cómo ha sido Me esto. bloqueó, me bloqueó todas mis posibilidades de trabajo, todas mis posibilidades de desarrollo personal. ¿Qué hizo? Esta es la tercera vez que vivo la violencia vicaria. Me quitó a mis hijos, pero ahora mis hijos son adolescentes. Ya los embaucó, los manipuló para que estuvieran en mi contra. Ahora mis hijos me rechazan, me tratan como basura. No les preocupa dónde estoy ni cómo estoy. Eh, Me sacó de mi casa, me quitó mi coche, mis bienes, mis recursos, mi patrimonio. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué aguantaste tanto? ¿Y por qué no hiciste nada? No, hace 8 años él me demandó, me quitó la custodia de mis hijos a base de mentiras que yo puedo demostrar, pero en ese entonces había un sistema judicial que se basaba en cuotas y yo no iba a pagar las cuotas porque yo no entro en esa energía de corrupción. Él sí pagó, lo favorecieron y le dieron la custodia de mis hijos, pues me la quitó. Entonces yo he tenido una batalla de varios aspectos, por eso estoy En este en proceso, la perdón la mejor. interrupción, ¿él te Sí, difamó ante, me aparte? difamó, Ujú. sí.
me llamó por mi linaje y mi postura como mujer medicina, me señaló como drogadicta e inestable, pero tú puedes hablar con todas las personas que me conocen de este tiempo para acá. ¿Quién puede comprobar que yo soy drogadicta o inestable? Nadie, solo él lo dice. O sea, aquí es una proyección de lo que es él, que normalmente eso hacen estos personajes. Todo lo que es él me lo achacó a mí como si fuera yo, Sí. porque lo proyectó en mí. Entonces yo soy la inestable, ahora resulta que a mí mis papás no me querían. Y yo dije, pues no, o sea, ni sabes bien mi historia, nunca te interesó más que lo que te hizo, se te hizo conveniente a ti de saber de mí para aprovecharte, pero él no sabe bien mi historia con mi familia. ¿Qué es lo peor que has pasado con esta persona? Ah, que me quite todo. Me quitó mi casa, mi coche, mis oportunidades de trabajo, mis hijos y hasta mis gatos. Esta última vez hasta mis 3 gatos me quitó. Él, todo lo que a mí me gustaba hacer, buscaba la manera de quitármelo, de arruinármelo. No pude concretar proyectos en estos, ¿qué serán? Desde que me demandó para acá, unos 10 años más o menos. Entonces, ¿qué hizo? Nos mudó de lugares. Se vino, yo estaba en Cancún, porque todo esto pasó en Cancún, se viene a México, él salió huyendo de Cancún porque lo demandaron por andar haciendo ceremonias con menores de edad, dándoles psicotrópicos, pero no procedió, pero él tenía miedo y salió huyendo y se llevó a mis hijos. Esa fue la primera vez. Y luego la segunda vez fue hace 8 años, que ya fue cuando me demandó, porque yo le avisé que tenía una investigación en Estados Unidos por las gráficas de pornografía. Ah, porque también es adicto a la pornografía. Entonces él expuso a mis hijos a sus vicios, como el alcohol y esto, y ahora mi hijo que es adolescente tiene un problema de ira, de mal genio y de adicción a la pornografía. Pues ¿Consideras desde que tus chiquito le hijos dio. están afectados actualmente por todo esto que han vivido y que viven con él, por la educación ambivalente entre en mostrar que es un maestro o un guía espiritual que sana y que sí, que es un sanador, que así se presenta, y encontrarse con un padre que tiene adicciones, que miente, que no es congruente con lo que hace, con lo que dice? De acuerdo a lo que me estás o nos estás contando, es que no es coherente Mm, entre a lo que se dedica y lo que en el fondo es. ¿Cómo ha afectado esto a los niños, a tus hijos, a sus hijos? Imagínate, no tiene mis hijos no tienen amigos porque en la primaria fueron a 6 escuelas. O sea, nunca han creado ningún vínculo de decir, mis amigos de la primaria o de la secundaria. No tienen. Él los acaparó ahora, los tiene en su casa, no me ha dejado verlos. Tengo casi 8 meses que no los veo no, y lo he evitado porque ellos ahorita están en mi contra y me tratan feo también. Yo estoy ahorita en este proceso de finalmente dedicarme a mi propia sanación. Gracias por tu apoyo por esto también, porque sé que esto de hablar y de exponer las cosas es un paso muy fuerte, pero es muy importante. Es muy importante. Yo me siento más liberada, me siento que acompañada y bendecida. Entonces, lo que más me ha dolido es eso, ver a mis hijos, porque en la pandemia nosotros hicimos acuerdos para que él me dejara, para que me diera permiso, el buen hombre, lo digo sarcásticamente, a estar con mis hijos. Entonces, por 5 años pude estar con ellos a tiempo completo, porque a mí cuando me quitó la custodia, yo solo los podía ver 3 fines de semana al mes. Entonces, yo necesitaba como que en cierta forma tener más tiempo con ellos, por lo menos para irles guiando en lo que son mis valores y mis principios, y que no se afectaran tanto por lo que él les estaba inculcando. Y obviamente él les perjudicó, les corrompió su inocencia y ahora él les está arreglando. Porque todo eso que ahora ellos padecen también fue mi culpa. Los hizo creer que yo fui, porque yo era la inestable, yo era la drogadicta,
y entonces yo fui la que creó todos esos traumas que ahora él les está resolviendo como sanador que es, como chamán, como doctor, ¿no? Lo que es una gran Claro. burla. Mi propósito también de abrir, es alzar la voz, es porque mi hermana gemela también lo pasó con sus hijos en Estados Unidos, curiosamente. Y él y su esposo, que también es un psicópata, influenciaron de tal manera que ella y yo nos separamos, nos dejamos de hablar y de vernos por casi 6 años. Y cuando nos reencontramos y ella le platiqué mi historia, ella me cuenta la suya, digo, no, es que no puede ser, o sea, esto es o genético en el ADN, ¿qué pasa? Y para mí es muy importante Mm. que mis hijos, cuando crezcan y tengan una madurez para entender lo que ellos están pasando ahora, pues esto quede registrado para ellos y para cualquier otra persona que lo viva, porque esto es, yo no se lo deseo a nadie, la verdad. Es Es muy correcto. doloroso. Y qué bueno que lo comentas, porque bueno, aquí creo que estamos ya un poquito cercanas a el Mm, cierre de este primer video que es informativo, que tiene una intención de ser también preventivo, de encontrar estas señales que se van dando desde un principio, esta rapidez, este bombardeo amoroso, la luz de gas, el refuerzo intermitente, el pity mm, play, la triangulación, todo esto es un manual, amigas y amigos, porque también pasa a los hombres les puede suceder esto también. La mayoría son mujeres, pero sí pasan hombres. Entonces, ¿cómo dejar de revictimizar a las personas cuando van a psicoterapia, cuando le estás contando a alguien y se van por la apariencia de lo que presenta, ¿no? Esta máscara donde se presenta como pues puede ser el salvador, la mejor persona, ¿sí? El maestro espiritual. Y hablando del ámbito espiritual, pues aquí hay que identificar perfectamente todas estas señales que Alma, con toda la claridad, nos está explicando qué le pasó, cómo fue y cómo al final terminan como ella aparentando ser la que abandonó, la que dejó, la que se quedó libre porque quiso, porque estaba disfrutando mientras él se quedó a cargo de los hijos, haciendo las tareas, qué sé yo. Aquí hay mucho que profundizar en el tema de por qué se quedan con los hijos, por qué peleó eh, por, por una custodia, cuando lo que hay son intereses muy egoístas detrás. Así que pues yo como mujer, como mamá, como profesional, deseo que sigas eh, acercándote cada vez más a esta profunda y dolorosa verdad que viene de raíz acompañada de un maltrato psicológico que va dañando la psique y que a la larga, con el paso del tiempo, vas generando y presentando muchos síntomas, sí, muchos síntomas de más vulnerabilidad, más alienación, más desconexión. Afortunadamente, con toda esta información, no te has perdido a ti misma, no te has no, ido, no te has ido hundiendo más, porque hay personas que no logran salir, que no logran entender y no tener recursos, una red de apoyo. Por eso para mí es tan importante brindarte este espacio a ti y a quien lo necesite, por también haber sido una persona que en algún momento de la vida vivió algo similar y que en su momento no le pudo poner nombre. Y bueno, gracias al estudio, a la comprensión, a la recuperación, al trabajo interior, vamos tomando las riendas de esto que aparentemente puede terminar en una catástrofe, arruinando vidas y que hoy sí, por esta razón, queremos levantar la voz, ¿sí? Llevarlo a donde se tenga que llevar para que menos personas caigan en las redes de estos seres. Alma, ¿hay algo con lo que tú quisieras cerrar este primer encuentro que hemos tenido ahora? eh, primero que nada, con mucha gratitud, porque
por todo el apoyo que me has brindado al abrirme este espacio. Y pues sí hay un camino, hay que educarse de este tema. A mí esto fue lo que me trajo luz. Tú fuiste una persona que me ayudó en esto y por eso no me he perdido. Me duele, pero no lo sufro. Eso sí lo puedo reconocer. Y yo sí quiero que darle una continuidad, porque en el anecdotario que tengo del sadismo cotidiano, que es como ellos operan, le va a dar luz a muchas personas que normalizan el comportamiento de estos seres. Y tenemos que estar en una unión amorosa y llena de luz para poder, pues desde los niños, prevenir en el bullying, en las escuelas. Es un tema que como que se deja al último, pero es el más importante, porque es la construcción de un ser humano. Totalmente. Es empatía, es autoestima, es la inteligencia emocional. Sí, Y yo me siento muy orgullosa nada más no me gustó mi historia, pero me siento orgullosa de mí porque me escogí primero. Estoy en mí. claro, estás a salvo y bueno, lamentablemente por necesidades que sabemos nosotros los profesionales, porque a veces se quedan con los hijos y pelean y hacen todo lo posible, es para engañar también a las autoridades, a la sociedad y para un fin que solamente le interesa por egoísmo, pero que no es precisamente por amor. Podemos ver los efectos nocivos. Si se habla de sanación, entonces que yo quisiera saber cómo es que no ha podido tener una situación más de amor, como se dice en su correo, como se dice llamar, en conciencia, para que los hijos estén mejor y evidentemente pudiera haber un canal de comunicación para que tú también, como mamá, tengas esta relación tan importante que se necesita en el desarrollo de los hijos. Así que reconciliarse con el mundo lleva mucha tarea cuando has vivido situaciones adversas, tanto en la infancia como en las relaciones traumáticas. Por eso no hay que trivializar, no hay que normalizar el maltrato, hay que saber mirar con lupa, con un lente muy agudo, desarrollar una lógica más allá del trauma complejo. Así que amigos, amigas, infórmense más, ayudemos a que esto se difunda y seamos más personas a favor de la salud mental para que las relaciones construyan y no sean la principal fuente de destrucción en el mundo. Yo te doy un gran abrazo a la distancia, Alma. La confianza que también has depositado en mí, yo sin conocerte, pues te di ese voto, ¿verdad? Por lo que ya conté, por ser mamá y soy empática y porque conozco lo que es el maltrato de cerca y la manipulación encubierta. He tenido que estudiar a los psicópatas integrados, me he certificado con el doctor Piñuel, que es el exponente contemporáneo de esta línea de investigación y donde ha habido evidencias muy claras de cómo se conducen los psicópatas integrados. Tenemos muchos elementos para hacer diagnósticos profesionales y poder atender sobre todo a las víctimas de estos seres. Ojalá y con tus hijos tengas un acercamiento en su momento cuando te encuentres con más información con más completa y que eventualmente esta información también llegue este contenido llegue a sus manos para que poco a poco vayan despertando, porque igual han de presentar signos de disonancia, de disociación y otros síntomas asociados al trauma complejo. Así que hay que comprender que eso ya les afectó y que ojalá y poco a poco vayan recuperando también y reconectándose consigo mismos, contigo y con la sociedad, ya que hoy se presentan también aislados, como decía, sin amistades y pues en un estado que ojalá y puedan entrar en un abrazo contigo nuevamente. Gracias, Gracias. Nina. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima.